Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero. Por acá Edgar Roca, un aletargado, ¿se dice así? Edgar Roca, pensando en esta década y en el tema de hoy, que es estas películas, esos rankings que han surgido. Sí. Normalmente he visto por lo menos un grupo de 4 de 100 mejores películas de la década, porque bueno, alcanzar o abarcar 10 años de cine, del 2010 hasta 31 de diciembre de este 2019, es complicado. Entonces, como nosotros no podemos ponernos a mencionar 100 películas, así hicimos una dolorosa selección. Muy doloroso. Sí, de 10 películas. Listas, no las hagan, todas las listas son malas, es terrible. Sí, y eso que por lo menos como 3 semanas la trabajamos, la pensamos, hicimos una selección primaria que fuimos puliendo. Y bueno, yo sí me traje ya mis 10 así con dolor, pero con gloria, con la película de Almodóvar, que quizás quede nominada a los Oscars del próximo año. Y bueno, tengo mis 10 películas y voy a comenzar con mi primera película. Bueno, debo decir que mi lista está compuesta por 4 películas del 2013, una del 14, una del 16, 2 del 17 y 2 del 19. O sea, los primeros años de esa década, no, en mi memoria no tengo películas favoritas, y es porque además es la época de mi formación. Debería tener, donde vi mucho cine clásico, pues 2011, 12, no tengo nada, ni del 10 tampoco, que hoy no es porque no hayan películas buenas, sino porque del 13 para acá es donde tengo. Entonces voy a comenzar con Nebraska, del año 2013, de Alexander Payne. Es una película en blanco y negro con Bruce Dern. No recuerdo ahora cuál es el otro actor de la peli, pero a mí lo que más me gusta de la película es la conexión, o mejor dicho, la conexión que tuve con la película es por el tema y la cosa familiar, la cosa con el padre, porque yo tengo un papá así, algo como similar, y tengo un hermano, como pasaba en el caso de ellos, que eran 2 hermanos y su papá. El hermano Bob Odenkirk. Esta película obtuvo nominaciones a los Oscars ese año. De hecho, se llevó el Oscar a guión. Recuerdo a Alexander Payne recibir el Oscar a mejor guión aquel año. Bueno, Bruce Dern es un clásico del cine. El papá de Laura Dern. El papá de Laura. No, exacto, el papá de Laura Dern. Y un clásico del cine hollywoodense de los 60. Un actor que tiene trayectoria de más de 50 años, ¿no? Y que sale este año en la de esta de Tarantino, por cierto. Así es, sí. Estuvo nominada, pero no ganó. Will Forte es el actor, se me había quedado en blanco, que bueno, es actor de comedia, por muchos años miembro de Saturday Night Live, y que bueno, estaba haciendo como su giro dramático, aunque la película tiene bastante pues de comedia. Sí, pues. Sí. Un viejito que se cree que se ganó un premio de esos que salen casi que por default en las páginas web. Exacto, estas pues estafas o anuncios fraudulentos de acaba de ganar $1 millón, y es como que bueno, ellos van tras la búsqueda. Para mí, digamos, el descubrimiento en esa película fue de June Squibb, que es la clase de su esposa, y que ella también tuvo como un resurgir, y bueno, tuvo una participación súper entrañable en Girls. Creo que fue casi inmediato al subboom pues con Nebraska, y también estuvo nominada ella. Sí, y Bruce Dern también, ¿no? Sí. Esas fueron las nominaciones de la película, el guión y estos 2 actores. Y como tú dices, además, qué bueno renacer en tu carrera ya en Exacto. en él ganó avanzada. como mejor actor en Cannes. Además, Payne es reconocido como uno de esos cineastas independientes importantes de la meca del cine. Entonces, bueno, ¿cuál sería la tuya? Ay, que empezamos con el dolor. Bueno, yo hice la lista, no tiene un orden en particular. Yo lo voy a decir cronológicamente. Bueno, yo no ni siquiera lo organicé cronológicamente. A ver, vamos a empezar. Bueno, sí, empezamos por una de las que ha sido como más sonada para muchos listados, y de verdad yo creo que reunió como el zeitgeist de lo que fue esta época, y sería interesante como no solo revisitarla, sino además hacer una continuación, que es La Red Social, de Social Network, de David Fincher. Digamos que bueno, en su momento fue una película que para muchos como que la película sobre Facebook, ¿qué interés podría existir? Y la gente como que inmediatamente, no sé, saldrían como las bromas en su momento, ¿no? Acerca de lo superficial que podía ser hablar
de una red social, pues, y llevarla o dramatizarla, ¿no? en el cine. Muy inteligentemente Aaron cuenta con el guión de Aaron Sorkin y se van a lo humano. En este caso es una película que habla, digamos, de la genialidad, o sea, del genio como tal, de la ambición, de la competencia, de las habilidades y de la amistad y lo complicado que es mantener la amistad cuando se tiene éxito, cuando se está en un proyecto que resulta ser tan ambicioso, y como él inmediatamente se va en modo venganza y casi que crea pues esta red que en la actualidad está causando estragos, pues, o sea, es lo que estamos viviendo en un nivel, no, tal vez fuimos como muy inmediatos al pensar inmediatamente en las relaciones humanas, pero no, esta vez en relaciones gubernamentales, en política, nuestro estatus de lo que estamos viviendo como sociedad, como un instrumento de desinformación y propaganda, que es prácticamente para lo que está siendo utilizado. Entonces es como que, bueno, está la secuela esperando allí para retomar esto. Y recuerdo mucho que en principio se hablaba de que la película era muy injusta con Mark Zuckerberg, la manera de retratarlo. A mí siempre me pareció que, bueno, Sorkin toma elementos obviamente de la realidad y ficcionaliza varios, y trata de crear un personaje como muy complejo, pero muy anclado también en la interpretación, digamos, de Jesse Eisenberg. Pero finalmente estamos viendo de que el tipo es mucho peor de lo que muchos habíamos pensado. Pues, era muy joven también en esa época. Su manera de, digamos, de ver o desde un punto de vista ético, el impacto que podría tener, por digamos, las declaraciones que él ha tenido que dar, pues, ante el Congreso, o incluso, bueno, en varias conferencias o charlas donde él hablaba acerca del rol de Facebook. Se ve que trata de lavarse las manos, pues, un poco del rol que ha cumplido, ¿no? Y entonces es como que, bueno, estamos allí a la espera de lo que podría ser recontar, pues, esta historia de lo que se ha desarrollado, de lo que fue esta plataforma, ¿no? ¿Cuál es que era el enemigo de él? Porque tenía como un amigo con el que... Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield, era su socio, que es con quien él termina separándose, pues, bueno, en la vida real, Eduardo Saverin es el cofundador de Facebook, un brasileño que estaba estudiando en Harvard también, junto a Zuckerberg. Y bueno, nada, digamos que la historia terminó dándole la razón a Saverin, a los Winklevoss, a los gemelos. Sí, de que sí, definitivamente él era un tipo cuya ambición pues lo iba a cegar entre muchas cosas, pues. Entonces la historia terminó estando del lado de ellos. Y bueno, es interesante ese lado, es una película como película ahora, o sea, David Fincher, de nuevo, cómo es el ojo de Fincher retratando una historia pues que es tan humana y no tiene, digamos, estos elementos para hacerlo como más artificioso, y logra él incluso darle siempre su propio tono. En este caso, pues, el trabajo que hace con Armie Hammer para que sean los gemelos, que es impecable. Uh-huh. Apoyado obviamente de un gran guión por parte de Aaron Sorkin y de grandes interpretaciones. ¿De qué año es la peli? La película es del 2010. Okay. Recuerdo que cuando la vi, de verdad que fue una muy, muy, muy grata experiencia verla en pantalla grande, pues, en cine. Sí. La estaba esperando, pues, obviamente, por todo el furor que su tráiler ocasionó, porque el tráiler utilizaba un track de Creep de Radiohead cantado por un coro de niños, y fue así como que wow, donde dice I'm a weirdo, ¿qué risa estoy diciendo aquí? Mientras varias imágenes de varios perfiles de Facebook están rotando en pantalla. Fue un tráiler increíble en su momento y terminó marcando una tendencia de la cual ahora ya estamos aburridos, que es canción popular en ritmo lento, súper tenebroso. Pero ese tráiler fue uno de los primeros, digamos, que lo hizo, sí, y que causó esa sensación, y nos dijeron, ok, si la película sobre Facebook no es una película de chiste, digamos que es algo importante considerando las personas que forman parte del talento creativo, pues. ¿Y se llevó Oscars? Sí, se llevó el Oscar de mejor guión original, guión adaptado de 2011, ¿no? Sí, de Aaron Sorkin. Se llevó algunos técnicos,
pero digamos que eso es uno de los que la historia no juzga muy bien esas entregas porque pierde ante el discurso del rey. Y Fincher pierde ante Tom Hopper del discurso del rey, que estaba debutando pues con ese largometraje, que es un largometraje que bueno, que no marca tanta huella y simplemente no es un impacto al zeitgeist como si lo es la red social. Bueno, yo creo que Fincher debe estar tranquilo porque aunque perdió el Oscar, la película que trascendió fue esta. Totalmente. No la otra, como tú dices, la otra es una película menor. Bueno, mi segunda película también del 2013. Es la que cierra la trilogía de Richard Linklater. Ajá. Esta película, Before Midnight. Yo incluyo esta película en el último brinco aquí de analizar esta lista de 10. No estaba en mi cabeza, no la vi en cine, no la vi en su momento. Pero después del estreno de mi primera película, algún crítico escribió que yo estaba influenciado por Richard Linklater y por la trilogía de Before. Y yo no las había visto. Entonces las busqué para verlas y busqué sobre él y bueno, entendí que él dice que estaba influenciado por Eric Romer, uno de esos directores de la nueva ola francesa, director del que sí yo he visto por lo menos la mitad de su filmografía. O sea, esa era la conexión, la influencia de sí, que decían ser tu influencia. Yo exactamente, pues, en realidad era que yo tenía la misma influencia que Linklater. Cuando lo leí me pareció como que, bueno, fíjate, tampoco estaba tan equivocado el crítico. De cierta forma él vio algo allí. Claro, a lo mejor nunca pensó que yo con mi juventud veía cine de Romer. Porque Linklater pasa de los 50 años y seguramente vio a Romer, se comió a Romer en los 80, el cine de Romer. Veo la película y me encanta. Me vi las 3 películas en un día. Y después después que la vi así, las vi como por partes, una a una. Y me gustaría meter, pero que como es el de la década y esta entra en la década, este es el final de la trilogía ya con la pareja que conocimos. El final, entre comillas. Sí, exacto, puede tener un futuro. Las revisitan cada 7 años, cada 9 años creo que revisitan las. Y esa propuesta de Linklater de los actores llegan a ser parte obviamente del guión porque es mucho el texto, todo lo que hablan, no paran de hablar durante toda la película, casi que se lanzan todas las escenas o grupos dentro de la estructura de la historia, son mini obras de teatro de 10 minutos, ellos hablando seguido en un plano, secuencia que los va siguiendo, y para mí, ojalá no hagan una cuarta, y si hacen una cuarta que la hagan cuando ellos sean mucho mayores. Esta última es como, ya el cierre, ellos están juntos, estoy dando spoiler, y entonces me gusta, me conecta, no solo por Romer, no solo sino por el trabajo de ellos dos. Sí. Como pareja son bellísimos, son excelentes actores. Ellos dos son Ethan Hawke y Julie Delpy. Y Julie Delpy. Sobre todo Julie Delpy me parece gloriosa en todo lo que hace desde la primera. Y Ethan Hawke, por supuesto, bueno, Ethan Hawke y las mujeres lo aman y todo lo que tú quieras. Y es un buen actor también, un gran actor. Pero ella, me parece, su verdad me la transmite mucho más que Ethan y lo acompaña y lo lleva de la mano, sobre todo en la última, donde ella está un poco más, ¿cómo decirlo? O sea, en el cambio, en el tiempo, sí. Ella que se supone que es la mujer, la que ha tenido hijos y tal, físicamente está mucho más cambiada que Ethan Hawke. Ethan Hawke sigue siendo como un actor de Hollywood. Ella es una mujer real que yo la veo y la siento, y cada vez que la escucho hablar en los momentos que tienen, pues, y esa discusión final que tienen y cómo termina, me hace pensar en la vida como tal, en la vida de las parejas y todo. O sea, es esas cosas también las que me conectan con esta película, y por eso está allí como parte de este top 10 de mi parte de esta década 2010-2019. Bueno, mi siguiente película también es una película muy hablada. Es como todo un juego casi de acertijos para tratar de descubrir qué es lo que realmente está pasando en la película. Es Copia Conforme de Abbas Kiarostami, copia certificada, pues digo hacia aquí, con una excelente actuación de Juliette Binoche. Magnífica, con el actor, no recuerdo todo su nombre, pero él realmente es alguien de ópera, no es actor como tal, pero bueno, digamos, se presta perfectamente para el juego que existe. También es una larga conversación, prácticamente toda la película, ¿no? Que transcurre en un encuentro de alguien, ¿cómo es? Que es como
la persona era alguien reconocido y está atendiendo a el hijo de Juliette Binoche, que es su fan, y tiene como un cierto espacio de tiempo antes de sus otras ocupaciones y decide, bueno, conversar con ella. Conversan eso, de la vida, las relaciones, de relaciones afectivas, es todo este gran paseo, pero de pronto la película, lo que parece como una conversación entre extraños que se están conociendo, empieza a dar el giro y empezamos a pensar que no son tan desconocidos entre ellos, pues como estábamos viendo en un principio, pues la conversación se va haciendo cada vez más íntima, va escalando mucho más. Es un juego muy interesante el que nos lleva a la película. Siguen manejando muchísimas interrogantes. Yo no podía, digamos, hablar de la década y no hablar de Abbas Kiarostami, que es un señor del cine, un director iraní maravilloso, maravillosos trabajos en esta década. Él falleció en esta década, pues yo invito obviamente a visitar todo su filmografía, porque bueno, es bastante sentida, es la manera de él de crear personajes, es algo súper conmovedor y no tenían como, o sea, respuestas fáciles. Él los dilemas, digamos, súper humanos que inserta allí en sus películas, bien sea de relaciones entre pareja o relaciones entre nosotros mismos o relaciones con el país o relaciones con los hijos, la familia, no tienen como una fácil solución. Podría también, aprovecho a mencionar otra de sus películas, que es Like Someone in Love, que transcurre en Japón. La trama es bastante sencilla, pues es una chica, una call girl, por así decirlo, y bueno, un cliente, pues que tiene como todo lo que transcurre entre ellos. Pero la película arranca con una escena que a mí me conmovió demasiado al verla, que es esta chica que obviamente viene como de un pueblo pequeño y está en una gran ciudad, está esperando, pues, digamos, su cita o las instrucciones de qué sitio debe dirigirse, a dónde debe ir. Para poder ir a su cita que tiene pautada, debe embarcar, por así decirlo, dejar plantada a su abuelita, que la estaba esperando para verla. La manera en cómo la película maneja esa situación es algo que te destruye por dentro, de la misma manera como destruye al personaje, pues como destruye a nuestro protagonista, que la vemos que tiene que hacer eso. Pues es una secuencia inicial que te marca, que te deja, y es eso, o sea, es un cine de empatía, de emociones, un gran director y un director muy global, porque estoy hablando de Copia Certificada, que Francia, ¿verdad? Exacto, es de Francia. En su momento creo que fue una selección de Francia como para varios premios. Y Like Someone in Love es Japón, que es donde él la graba, también obviamente en Irán, su país natal, pues él también muchísimas, pues el Árbol de los Cerezos es como, bueno, una obra magistral. Entonces, bueno, esta década también para mí habla de esa conexión con este maravilloso creador. Yo no vi cine de su etapa internacional, y vi un par de ellas de esa etapa iraní, que son la época de los 90. Me los debo, estoy anotando además tu lista para rever, por ejemplo, el Red Social. No la valoro tanto y la quiero volver a ver ahora que te escucho analizarla. Igual esta, porque sí he visto por ahí en varios conteos está la peli. Sí. Como importante, ¿no? Y el trabajo de Juliette Binoche es destacado en cada una de esos análisis. Bueno, la siguiente es otra. Yo siempre coloco, son películas que me hacen disfrutar o que me hacen sentir una cosa como la atmósfera. A lo mejor veo yo recuerdo mucho Lost in Translation, por ejemplo, que yo para verla traté de verla 4 veces. Las primeras 3 veces me durmió, y un día la agarré una tarde y era así como que la tarde estaba nublada, era como que todo se vio, y entonces es una de las películas que yo amo, de Scarlett Johansson, que es la protagonista, y bueno, Sofía Coppola, que es la directora, aunque me gusta más Somewhere, pero y me pasa con esta lista que la iba como
me llevaba mentalmente a esos momentos en los que la vi y dije, no, esta película, Prisioneros, la agarré por televisión y estaba visitando el cine de Villeneuve en ese momento. Fue una casualidad porque había visto Incendios, había visto Enemy, que era con Jake Gyllenhaal, y esta la agarró por televisión. Estaba así, viendo cualquier cosa y de pronto comenzó, la vi completica. Y me atrapó, me encantó el ritmo de la película, me encantó el trabajo de Gyllenhaal y el trabajo de Hugh Jackman, me encantó el final que me dejó así como... Y Paul Dano. Y Paul Dano, ¿verdad? Que sale ahí Paul Dano. Y bueno, el tema ya cercano a mí, porque recuerdo que esa era la época, eso era como el 2016, la película es del 13, yo la vi en el 16. Recuerdo ya yo padre ver y angustiarme por la situación que vive el personaje de Hugh Jackman, ¿no? Entonces era de esas películas que te conectan con una nueva etapa en tu vida. Y yo no sé nada de la película en realidad acerca de si no fue temporadas de premios, es como de esas películas que hizo de Villeneuve, ese director que la industria dijo, este tipo es muy efectivo narrando, este tipo maneja muy bien la cámara, su puesta en escena y sabe trabajar con los actores. Entonces vemos después de esto Sicario, Arrival, ¿sabes? Es como el director de esta década que ha trabajado y que tú puedes decir, bueno, Villeneuve, Blade Runner 2049, puedes confiarle en lo que quieras confiarle y va a ser un trabajo de nivel... Bueno, tanto le puedes confiar que le confiaron un proyecto ambiciosísimo que es Dune, que es lo que va a ser ahorita. Estrena el próximo año, ¿no? Sí. En 2020 estrena Dune, que es una cosa que viene, es como una película que maldita. Tiene su fama, desde exacto, los 70. infame. Sí. Entonces, bueno, Villeneuve, yo lo meto allí porque además ha trabajado mucho en esta década. Ha hecho por lo menos 5 o 6 pelis en esta década. Entonces, y las otras me gustan, pero esta es... Yo la conservo así como por ese momento, como la vi, donde la vi, ¿sabes? Con la familia, con la niña durmiendo, que estaba recién nacida, lo recuerdo. Entonces, para mí es como importante, como además preferida. Que marca como un giro para Jake Gyllenhaal como actor de carácter, pues, en esa película. En esa etapa también hizo como que Nightcrawler. Exacto, luego siguieron Okja, o sea, como todos estos, ya el derrapado, pues ya el galán quedó atrás. Muy bien, y a mí me parece que le va muy bien, que lo hace muy bien allí, y ese grupo de películas está en un nivel muy alto. Bueno, yo sigo en el 2010 y ahora voy con un documental maravilloso de Patricio Guzmán, Chile, se llama Nostalgia de la Luz. No es solamente, es de los mejores documentales, es de las mejores películas que yo he visto. Es de un documentalista que, bueno, ha ganado múltiples galardones y menciones, de los más reconocidos a nivel mundial. La película, no voy a hablar mucho porque yo solamente quiero que se queden con mi recomendación y la busquen. La película se desarrolla en el desierto del Atacama, en Chile. Nos lleva a que obviamente ese lugar es un punto crucial para lo que es la observación de los astros, sí, de astrónomos, y por ende hasta de los extraterrestres. Bueno, sí. Pero no entra aquí, pues. No en esta. Y conecta, digamos, lo que es ese punto, lugar paisajístico tan peculiar y tan turístico y al mismo tiempo tan importante dentro de sectores académicos, pues, de las ciencias, con la historia de Chile. Es esa conexión, una vez que la descubres, te destruye, pero vas con ella y es una manera de conectar un rincón del país, un paraje con la historia de su gente, no desconectarlo, pues, sino que es allí. Estar allí en ese lugar implica también estar en un lugar importante, pues, para la historia de toda una nación. Entonces, eso es todo lo que diré acerca de Nostalgia de la Luz. Visualmente es maravillosa, la fotografía es magnífica, pero es eso, o sea, es la conexión que hace temática, que te despierta, te mueve. Te mueve muchas cosas. La experiencia cuando la vi, una de las películas que más me ha afectado en un nivel emocional, y porque eso es lo que busca, así que de allí va mi recomendación. La siguiente, y es mi última película del 2013, que es Her. Esa sí la vi en el año que estrenó, de Spike Jonze, con en estos momentos más de moda que nunca, Joaquín Phoenix. Claro.
No sé si estuvo nominado allí, pero sí se ganó el guión, ¿no? La película. Sí, Spike Jonze se llevó ganó mejor guión original. Esa película me lleva, en ese momento estaba yo pasando por una ligera depresión en mi vida creativa, porque estaba saliendo de la escuela de cine y decía, ¿qué carajo lo voy a hacer después que salga de aquí? ¿Sabes? No estoy en Hollywood, que me voy a los estudios y empiezo a buscar trabajo. No, ¿dónde trabajo? ¿Qué hago? Y esta película me conectó tanto con lo que es el cine, con lo que es el trabajo de un director y incluso del oficio del actor. No voy a hablar de procesos, de lo interno o de, qué sé yo, los métodos de actuación que hemos tocado en otros, sino cómo este tipo le toca defenderse solo frente a cámara, porque casi no tiene conversación con otro actor, sino con un aparatico que es la voz de Scarlett Johansson. Y me sirvió eso cuando logré tomar mi primer proyecto. Esa película me sirvió mucho cuando los actores a veces sufren porque no tienen a sus actores, a sus compañeros para que les den el pie o la referencia. Tú dices, oye, ves a Joaquín Phoenix trabajando probablemente el 50% de las veces solo, sí, y haciendo un trabajo solvente, efectivo. No tienes por qué tú fallar, no, ¿sabes? No hay, te toca decir esto, hacer esto frente a la cámara y ya. Y es eso, él está ahí tan sincero, además te lleva a enamorarte de esa situación loca, futurista, de que te enamoras de tu ordenador o de la voz como del Siri, pues, por decirlo en lenguaje actual. Es tan inteligente la propuesta en cuanto a Jones, que bueno, viene ya desde hace un tiempo con esas cosas, como si uno puede hablar en esta época de directores de vanguardia, quizás él es uno de esos que dice, sí, es un tipo que se la piensa antes de, y con conceptos un poquito abstractos o un poquito así futuristas o medio locos, son de recibimiento comercial importante, son películas efectivas comercialmente, que le va bien y que se ganan premios, y o sea, que los trata bien tanto crítica como público. Entonces esas cosas son para mí importantes, y si no sé contra quién compitió y si estaba nominado. Mira, ese fue el año de Gravity, de 12 años en esclavo, o sea, fue un año bien importante, y por eso, bueno, para muchos al premiar al mejor guión original era una manera de premiar, claro, dar un premio a la película, pues a la mejor película del año, ¿no? Pero ya allí está además el Phoenix, que ahora todo el mundo dice, ¡ay, Joaquín Phoenix, no era actor! No, vean su trabajo antes de por ejemplo en Her, donde tú dices, bueno, este es un actor que sabe lo que hace, y bueno, con un buen director, mira, es una película grandota. No, bueno, de nuevo, esa actuación de Joaquín Phoenix es maravillosa, y es maravillosa porque funciona cuando él está, digamos, o sea, en esos momentos de compañía artificial. Pero también funciona cuando él está con Amy Adams, que es con quien él comparte muchas de las escenas. Hay una Amy Adams maravillosa en esa película también, que digamos que la historia que se desarrolla con ella nos sorprende un poco en medio de la película, y también termina igual conmoviendo muchísimo. Y bueno, es eso, o sea, un actor, o sea, un gran actor, pero yo creo que lo que hace también a los grandes actores es cuando tienen a otro y existe como esa interacción, ¿no? Bien sea con esta voz externa o bien sea con un actor carne y hueso que tiene frente a ti, ¿no? Yo nunca he investigado si esta mujer, la voz después la colocaron o ella iba en algún momento en el set para trabajar con él. Nunca lo he revisado. No recuerdo, pero sé que Samantha Morton era quien originalmente iba a ser la voz de Samantha, que es el personaje. Por un tema de agendas terminó siendo Scarlett. Pasemos a la siguiente, la cuarta de tu lista. Bueno, voy a tratar de seguir con el orden. Es de 2011, Una separación, de Asghar Farhadi. De nuevo, traté un poco de remitirme a películas que vi en salas de cine y que me causaron en mí, o sea, una reacción muy puntual. Y mi reacción después de ver esta película fue, ¿y yo pienso hacer cine? ¿Cómo? O sea, creo que quedé congelada en el asiento, intimidada ante lo que acababa de ver, ante el tamaño de historia y de la manera como fue desarrollada y cómo fueron presentadas. Es un guión magnífico, es una historia súper sencilla a primera vista, ¿no? Y podría decirse, bueno, un poco un drama un poco trillado, ¿no? O sea, es un divorcio entre un matrimonio,
y tienen que lidiar pues con el tema de que con quién se va a ir el hijo, ¿no? El tema de custodia, ¿no? Claro. ¿Quién se va a quedar? Pero cuando le añades la capa de un país en unas condiciones de restricciones, de que no es tan fácil obtener una visa, obtener un pasaporte, cosas que nosotros aquí no tenemos para nada relación. ¿Qué es eso? No. Y bueno, lo interesante es que como guión es magnífico, porque es un guión en el que vemos no solamente digamos a la familia principal, que es padre, madre, hija y abuelo, sino también el conflicto que llega, pues que se crea con esta otra familia, que es la familia de la señora que va a cuidar pues al abuelo de la casa, ¿no? Y que es lo que se desarrolla como toda esta historia en la que se desencadena. Asghar Farhadi, considerado uno de los mejores dramatistas, por así decirlo, pues, o sea, es alguien que conecta, que tiene muchísima empatía para todos sus personajes. Creo que eso es lo más importante en esta película, porque se desarrolla un conflicto que termina escalando unos niveles que puede presentar obstáculos para nuestros protagonistas de no obtener lo que desean, y aún así tú no estás completamente en contra de la otra persona, o sea, entiendes también sus condiciones y sus dificultades, pues, de lo que están viviendo. Habla de clases, habla de estratos, habla de que no todos pueden salir del país, pues, y aquellos que salen pues también encuentran algunas dificultades, y en medio de ello hay una gran actuación de una chica joven, una adolescente, que bueno, que te tiene que vender ese tema de que se ve jalada pues por todos lados, ¿no? Un final magistral. Sí, uno de los mejores finales. Y bueno, esa es una separación. Yo recuerdo que por el final me la recomendaron. Llegué un día de trabajo. ¿Eso ¿de qué año es? 2011. El 11, imagínate. Yo seguramente la vi en el 12. Bueno, y ganador obviamente del Oscar a Mejor Película Extranjera. Sí, fue el primero de los dos Oscars que lleva el señor Farhadi. Y eso, el final, después quien me la recomendó me preguntó, ajá, ¿y qué opinas del final? Hablemos del final. Y quiso hablar, y es una de las conversaciones así más que yo recuerdo con cariño, porque bueno, además fue con el maestro Chalbó quien me recomendó la película, y quien en un momento de lucidez en ese momento me dijo, hablemos de esta película, vamos a sentarnos a hablar de esta película y empecemos por el final. Entonces la recuerdo con cariño, y sí, como uno de esos grandes finales, ciertamente. Creo que de la década yo te la compro como uno de esos grandes finales de lo que hemos podido ver en esta década del 10 al 19. Y bueno, me llegó a la mitad de mi lista. Llegó a la mitad de la lista, pero nos falta la mitad del programa. Mira, Relatos Salvajes de 2014, volviendo. Esta es, de las que he dicho, la primera que vi, de esas 4 anteriores, la primera que vi en una sala de cine. Relatos Salvajes. Y me impresionó sobre todo el trabajo de dirección. Esa la vi en 2014, se llegó al país como parte de una muestra de cine latinoamericano. Sí. Y la vi en el Sala del Líder, recuerdo. La sala llena, estaba llena la sala, y la disfruté de una manera. Bueno, y se quedó para una corrida comercial. Sí, para una corrida comercial, sí. Yo quedé ¿sabes? Estaba a punto de arrancar mi primer proyecto, y ver eso, y decía, oye, qué difícil es hacer cine, es muy difícil. Y en vez de afectarme así como que es difícil, como me pasó a mí con una separación. No, exacto. No, yo dije, no, qué bien, es bueno que uno lo haga y lo intente. Yo quiero intentarlo a ver si sale algo similar. Por supuesto, no salió algo similar, pero lo hice, entonces estoy como tranquilo en ese sentido. Y en el caso de la película, las 6 historias, desde que arranca cada una, tiene un peso y un están tan bien diseñadas, la música, es todo, la dirección de arte, es una película completamente efectiva, completamente pareja en todos sus niveles, en sus niveles de producción, en sus niveles de dirección, de actores, de crear ciertos climas, o sea, desde el primer cuento del avión al cuento de la mujer el matrimonio. El final, el que cierra el matrimonio. Bueno, el matrimonio, sí, pero yo iba a pasar por ejemplo, aquella mujer que se topa con aquel hombre que afectó a su familia, y la otra le sugiere que haga justicia por sus manos, hasta el amargo tema aquel y súper injusto final del padre que quiere cubrir al hijo y que más bien lo están estafando a una familia pudiente por haber atropellado sin querer a una mujer con su hijo, no, una mujer embarazada, no recuerdo, una mujer embarazada era, ¿verdad?
El Bombita, Darín, por supuesto, que es como esa crítica a la sociedad, a la burocracia, lo mal que te tratan cuando vas, ¿sabes? Sí. Simplemente no tienes por qué ser tratado así, eres un ciudadano igual que el otro. Entonces, todo eso lo hace una película. Estuvo nominada a los Oscars ese año, no ganó porque perdió con Aida, de Pawlikowski. Que yo la vi, yo dije, ¿cómo le va a ganar esta película a esta película? Pero hoy en día lo entiendo y ya lo acepto. Igual yo dejo en mi lista Relatos Salvajes por ese placer de haberla visto en una sala de cine y de verdad haberla disfrutado. La gente al terminar la película aplaudió así, encantado. Te toca a ti. Me toca a mí y voy al 2013 de nuevo. A mi año. Una película que de esas películas que son tan maravillosas, o sea, tan grandes, que yo no pienso volver a ver nunca más. O sea, me quedo con lo que vi, con lo que sentí, y creo que esa fue una experiencia compartida, pues, o sea, iba con Jorge Gordillo, que hemos invitado hasta este podcast, con mi hermano Javier Guerrero, el diseñador de nuestro arte, y vimos La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez, una película que lamentablemente va adquiriendo más y más relevancia conforme estamos viviendo la crisis migratoria que bueno, está afectando en un nivel mundial. La película nos traslada a los viajes que se hacen a bordo del tren, la gente que está intentando pues ingresar desde lugares, bueno, de Centroamérica, y que intentan llegar primero a México y luego a Estados Unidos, que es como, bueno, el punto cumbre pues para de esa travesía tan fuerte, tan engorrosa, tan riesgosa, peligrosa. La película en inglés se llama El Sueño Dorado. Y bueno, digamos que es una manera pues, ¿no?, de encapsular. Es una película, como tú dirías, muy amarga por momentos. No, y el final es una cosa también que te llega lo más hondo. Pues inesperado, a mí y pegué un brinco con un disparo por ahí. Sí. Entonces viajamos con 3 chicos adolescentes, una chica, 2 chicos, y uno de los chicos es un chico indígena que viaja con ellos. Y bueno, es como que bueno, vamos a toda esta gran odisea por la cual ellos tienen que pasar, además del tema de sus relaciones, porque bueno, son adolescentes, son muy jovencitos pues para estar embarcándose en esto por primera vez completamente solos, sin su familia, y adentrándose en culturas que no conocen muy bien y perfilándose en un país del cual desconocen por completo, pero que es como la tabla de salvación pues para seguir viviendo, pues para seguir prosperando, para tener una vida medianamente estable pues, y con las mínimas condiciones. Es una película maravillosa su fotografía, maravillosa su dirección y sus actores increíbles. Y bueno, nada, uno de los grandes trabajos de nuestra región. Yo la vi semanas seguidas, Relatos Salvajes y esta, porque vino en la misma. Formó parte de esa misma ese muestra. Festival, o sea, allí es donde decimos, bueno, lo importante de estas citas, digamos, de festivales, porque nos conectan con todas estas filmografías de otros rincones. Ese mismo festival traía 7 cajas de Paraguay, que es maravillosa. También la vi. O sea, son películas. Sí, o sea, son grandes películas que llegaron gracias al Festival de Cine Latinoamericano del 2013. Que llegaron aquí a Caracas, pues. Realmente creo que la única que quedó en cartelera fue Relatos Salvajes. Pero esas películas, o sea, disfrutarlas. 7 cajas, a ver, imagínate tú, 7 cajas de una película que también yo la amé. Y no está en mi lista, pero es una que debemos recomendar ampliamente paraguaya. Totalmente. Bueno, la siguiente en la lista, yo voy ahora al 2016. Todos los que veían mi lista, cuando lo hablaba con los amigos del círculo de primos periodistas, me decían, ¿qué hace esa película ahí? Es La La Land de 2016. ¿Qué hace esa película? Tengo 2 películas que me dicen lo mismo. ¿Qué hacen esas películas en tu lista? Y argumenta su respuesta. Bueno, La La Land me parece... A mí no me gustan los musicales. Ok. El primer musical que yo puedo decir que acepté así que... porque me enamoré de Nicole Kidman en ese trabajo fue Moulin Rouge, creo que lo hizo antes. Sí, escuchamos ese episodio. También tengo un gusto más o menos por Chicago, pero ya desde Moulin Rouge no lo evito. Okay. Y La La Land lo vi en una sala de cine
que recuerdo iba a ver esa película con 2 amigos, una amiga y el maestro Chalbó, por cierto, otra vez, vuelve el maestro Chalbó, y no podían, y tuve que verlo solo, y cuando entré a la sala, estaba sola la sala, y me tocó ver la película sola, le puse toda mi atención, y me topé con un director que en lo personal me parece que está muy comprometido, o que es un cinéfilo como uno, que le gusta su cine, el cine de su país. Por supuesto, del cine de su país vienen los musicales, y es también como una oda a eso, pues a ese gusto y a ese tipo de cine, a otras muchas películas de cine clásico que no eran musicales, como El Rebelde Sin Causa, donde pasan una secuencia. Pero además, tú también me hiciste además ver lo del cine de Scorsese, la película, la de New York, el musical sí. de Scorsese, que seguramente sí bebe, o sea, lo analizo y sí bebe de esa película, pero fue además esa soledad que me transmitía estos 2 personajes en una etapa de la vida que creo que todos vivimos en algún momento, de las relaciones, de las separaciones, relaciones fallidas, que además yo siempre digo que el ser humano es fracasado, por lo general es fracasado. En cuanto a relaciones, sobre todo antes la gente se casaba y duraba con ese matrimonio durante toda su vida. No, ahora tienen muchas relaciones, y a lo mejor de esas 5 o 10 relaciones que pueda tener, una es efectiva, las otras 4 son un fracaso, y eso se pone estadísticamente con 4 errores y un acierto. Entonces, el que esta película confronte eso, y la secuencia final, que además para mí es como ese descubrimiento que él dijo, mira, esto funciona. El de que lo vi en películas anteriores como 500 días con ella, con sí. Expectativas y realidad. Sí. Hay una secuencia que coloca Mark Weaver allí. Hace qué pasa si, o qué hubiera pasado si, y cuando tú ves, o sea, se pone con la cosa melodramática que te lleva a pensar eso. Por supuesto, después de toda la gente que vio en la película, y me hablan de ese momento, que lloraban, las mujeres lloraban, los hombres lloraban, porque recordaban o se conectaban con relaciones fallidas, lo que pudo ser. Entonces, lo que pudo ser es lo que a mí me lleva, que es como un sentimiento, un argumento adulto, lo que me lleva a pensar en que meter o colocar a la película dentro de este ranking. Una película que además fue la más nominada ese año a los Oscars. Es recordada porque perdió, como en el mismo universo, pasó el tema aquel con Moonlight, que fue la mejor película de ese año, la que se llevó el Oscar a mejor película, pero además se llevó un Oscar de ella. La canción, una de las canciones del tema, por supuesto, yo la escucho y me conecta con esa energía de relaciones pasadas, de relaciones fallidas, y esas son las cosas que me hacen tenerla allí. Una cosa más personal, que yo no la analizo tanto como, ¿sabes?, el valor cinematográfico, no, sino con la conexión emocional con la película y con haberla visto solo, que pocas veces pasa. Claro, con la experiencia, sí, de lo que fue. Sí. Bien. Sigo con el 2015. Sí, 2015. Mad Max, Furia en el camino, claro, de George Miller. Wow, es una película que obviamente me remite pues a la experiencia de haberla visto. Me impactó. Creo que también era un tema de expectativas. No tenía ninguna relación con la franquicia de Mad Max. Con Mel Gibson. No, exacto, con Mel Gibson, no la he visto. Entonces, nada, me encuentro con una historia, con un universo muy bien construido, con unos personajes memorables. Furiosa, bueno, de esos grandes personajes del cine. Además, una magnífica interpretación de Charlize Theron. Es una película con muchísima fuerza para sus personajes femeninos. El personaje masculino, digamos, que pasa a un segundo plano, cede, digamos, su lugar dentro de la franquicia para contarnos esta historia. Una historia en un mundo post-apocalíptico, una de las películas técnicamente mejor creadas, una película que nos deja con muchísimas imágenes, que bueno, de la cual el cine ahora se va a nutrir, y a veces sentimos de que ok, ya Mad Max nos mostró eso, los otros creadores ya llega el turno de que muestren otras cosas distintas, ¿no? Sí. Hemos visto como muchas copias, ¿no? De esos colores amarillos, esos azules, esos tonos que maneja la película. Muy simpático, porque yo recuerdo que como es una película que por temas de trabajo
trabajo tenía que manejar pues la parte de promoción, las primeras imágenes eran en tonos como sepia, súper apagados, y cuando vemos la película es una explosión de color, pues, y cuando vemos eso, su intención realmente era una versión blanco y negro, pues. Esta es una película que cada vez como que, bueno, es eso, no es nunca lo que estabas pensando, pues. En temas de edición, magnífica, uno de sus Oscars, recuerdo esa entrega de sus Oscars, donde bueno, iba arrasando, y yo creo que todo el mundo pues con la emoción de como si fuera un partido de fútbol, pues iban metiendo cada gol, hasta que inevitablemente dejó de ser. ¿Por qué ganó quién? Bueno, Renacido. Ganó Alejandro González Iñárritu, mejor director, no. Y la película fue Spotlight, que bueno, por lo menos no fue. ¿Y la dirección fue por El Renacido? Sí. Sí, él ganó consecutivamente 2 premios. Qué bueno, sí, la Academia otra vez, nosotros aquí regañando a la Academia. No. Bueno, nada, una gran película, creo que se ha dicho mucho de ella, que una de las cosas que más me inspiraba era lo que la gente, siento cuando una película realmente resuena en la gente es porque motiva a muchos a escribir cosas sobre ella. Recuerdo que había un artículo maravilloso, un ensayo realmente que escribía una espectadora que digamos que sufre de capacidad motora, y lo importante que fue para ella ver al personaje de Furiosa desenvolverse como una heroína de acción sin en ningún momento darnos explicaciones pues de la pérdida de su brazo, ¿no? Entonces, y la manera en como Charlize, digamos, o sea, su corporalidad, pues, cómo la manejaba, ¿no? Entonces, son como muchas aristas. El momento, digamos, más conmovedor que me sorprendió que me conmoviera dentro de la película es cuando entran esta tribu de mujeres ancianas que son quienes les dan a ellos como la última fuerza, pues, para hacer el gran enfrentamiento final. Porque yo dije, bueno, fácilmente mi abuela la veo como una sobreviviente posapocalíptica. Era como ese tipo de mujer. Ver a esas mujeres allí con esa fuerza me remitió pues a las mujeres de mi vida que yo conozco que tienen esa fuerza, y yo dije, sí, perfectamente mi abuela podría haber sido una heroína posapocalíptica, pues ella era ese tipo de mujer, era ese talante de mujer. Entonces, bueno, nada, eso es Mad Max para mí. Yo recuerdo mucho de Jenny Vivan. Exacto. Sí. Y en esa secuencia que estás hablando, el vestuario es como el gif famoso del vestuarista, y qué horror que no haya sido George Miller que se lleve el Oscar, porque esa ha sido una película que yo digo, ¿qué película no te atreverías a dirigir? Como Mad Max, no hay manera de dirigir. Sí, bueno, muchos directores hablaban de que cómo la hizo Soderbergh, Edgar Wright, o sea, muchos directores eran así como que ¿cómo? O sea, una película donde hablan de que, bueno, esos storyboards súper precisos que tenían que montar, muchísimos elementos, digamos, técnicos, porque hay bastante trabajo de CGI, maravilloso el trabajo que se hizo, pero también muchos efectos prácticos. La banda sonora de Junkie XL también maravillosa, y la manera en cómo se incorpora la música. Es una película que funciona en todos los niveles de lo que se supone que cinematográficamente una película te debe dar. En mi entorno, mucha gente la mete la mayoría de mi entorno ama la película. A mí me gusta, no tanto para meterla en el ranking, pero valoro, como te digo, el trabajo de dirección de Miller, que me parece enorme, y la respuesta de cómo lo logró simplemente es porque George Miller solamente hay uno, y esa película está en su cabeza. Sí, esa película está en su cabeza, tan simple como eso. Sí. No está en la cabeza de más nadie, eso la creó, es de su imaginación, y por eso, bueno, el éxito de esta película. Voy a mi séptima película, séptimo de la suerte. Es de 2017. Para mí fue una sorpresa, una película a la que le huí todo ese año, recuerdo, porque me estaba quitando taquilla. Yo estaba en taquilla ese año. Y esa película se estrenó en el 2017, en abril del 2017, Get Out, y la terminé viendo en Navidad, en las Navidades de ese año, solo también, y me impresionó todo, o sea, la efectividad del relato, lo que sea una ópera prima, que yo digo, oye, pero no, es como un colega que está empezando también, pero a otro nivel, con un presupuesto pequeñito para el momento o para el lugar donde él se desenvuelve, y que además tuvo el éxito tan grande que tuvo, porque con 4 millones hizo casi que 400 millones. Es tan fenómeno que en el Oscar de ese año, venga, le dan su Oscar a mejor guión.
y lo convierten ya como en, ¿sabes? Junto a Ryan Coogler y a este grupo de directores jóvenes como el nuevo Hollywood afroamericano, directores además efectivos en cuanto a crítica, público, o sea, que se mueven muy bien con lo comercial, que se mueven muy bien dentro de los cánones del arte y el ensayo. Y aunque su segunda película no es tan buena como la primera, nadie puede decir que es una película extremadamente mala. No, en absoluto. para nada. Una película completa que te puede gustar más una o la otra en realidad, y no está mal si te gusta más Views que Get Out. Entonces Get Out, por eso me dio mucho miedo en realidad todo. Y yo celebré el final. El final te pone en un punto de verdad de bastante horror cuando piensas pues las implicaciones, que allí es donde entra como el horror de la vida real, pues de lo que le podía deparar. Y Alison Williams, pues, y bueno, Daniel Kaluuya en una actuación que lo catapulta, pues, nominado al Oscar. Y bueno, Alison Williams, actriz, magnífica. La que es la mamá de la chica, que yo lo recuerdo porque la he visto en muchas películas malas, muy malas películas de serie. Mira, tú no te vas a meter en este podcast con Catherine Keener, con la señora Catherine Keener. Pero yo la adoro, me gusta. Catherine Keener ahí está, increíble. Es el trabajo que más me gusta actualmente. Más que y el del hombre este que está atrapado en el... Viggo Mortensen. Sí. Ajá. Sí, porque me da mucho miedo, pues. Sí. Y a mí no me gusta el terror, fíjate, y lo meto porque me conectó como con, ay, voy a ver más terror ahora, que esta Get Out está muy bien. Bueno, nada, yo me salté el 2015, pero tengo que mencionar una del 2014, que es Selma, de Ava DuVernay. La menciono porque, bueno, es una película biográfica, pero que supo manejar muy bien. Es de esas películas que se centran en un suceso muy particular. Esta es una película que mostró, digamos, el calibre y su sensibilidad como directora de actores, pero al mismo tiempo como guionista en cierta parte también. Ella, digamos, no tiene los créditos de guión por una disputa interna con quien tiene el crédito del guión por un tema de contratos, pero ella hace un gran trabajo porque no tenía los derechos de los discursos de Martin Luther King, los tiene Steven Spielberg. No sabe nada Spielberg. Y bueno, ella no podía utilizarlos, y por eso es que ella tiene que crear estos discursos emulando la voz de Martin Luther King, y es maravilloso pues todo lo que maneja. Pues allí David Oyelowo es quien quien interpreta a esta gran figura, y lo hace muy humano. Ella decía que ella no estaba interesada en retratar estatuas de bronce, o sea, para ella quería pues ver a un hombre, y el trabajo, que era lo más importante, que ella decía que no era él solo, o sea, era un trabajo de activistas, un trabajo en conjunto, que era mucha gente la que estaba detrás, pues haciendo desde estudiantes hasta mujeres que simplemente querían votar, como es el caso del rol que desempeña Oprah Winfrey, que era nada más el hecho radical de querer pues participar pues en la democracia de un país, y me conecto con ella y me conmueve muchísimo, porque además, bueno, en Venezuela pues estamos viviendo unos tiempos bastante turbulentos, donde cada vez más pues la protesta pacífica se ve criminalizada, la represión es constante. Entonces era ver una película en la que está pasando lo mismo, y yo recuerdo que mucha gente decía que como una de las fallas de la película era que era muy repetitiva, porque eran ellos marchando una y otra vez, y como eran detenidos o reprimidos, y yo decía, bueno, eso es lo que estamos viviendo. O sea, salimos a marchar una y otra vez porque como ciudadanos es lo único que tenemos, o sea, nuestra propia voz y nuestra presencia física, pues es lo único que tenemos para protestar pues ante las injusticias. Y conecté mucho con esa manera de ella de llevar ese mensaje, de hacerle como rendirle un honor a los activistas, pero de nuevo sin edulcorarlo, sin endulzarlo, sino mostrarlo como una tarea cansona, como algo que tiene un costo para ellos, que es como que tenía un peso, pero bueno, tenían que seguirlo haciendo una y otra vez, aun cuando las circunstancias se viesen en su contra, y aun cuando tuvieron que pagar, muchos de ellos con su propia vida, pues para poder tener, digamos, derechos que se ven siempre amenazados. O sea, que porque el progreso, bueno, no es constante, siempre van a existir amenazas ante ellos. Entonces
conecté muchísimo con su mensaje, con ella como directora, con ella como guionista no acreditada, con sus actores, con la historia de una pareja que está también viviendo pues sus conflictos personales y ya llega un momento en el que no los pueden dejar a un lado, tienen que confrontarlos. Carmen Eyogo, magnífica, pues como Coretta King, quien dice, oye, ya va, yo soy un individuo, yo existo en este proceso también y tenemos que enfrentar este conflicto interno, íntimo que estamos teniendo. Y bueno, es interesante pues ver esos elementos, no eran figuras santas, eran vidas, eran personajes, eran humanos. Entonces la película lo retrató muy bien y bueno, la de directora, allí. pues, sí, trabajó bien. Bueno, esta película me lleva la próxima en mi listado a pensar en eso, en el orgullo también de ser quien eres y de reflejarlo como realizador en lo que haces. Mi próxima película es Mudbound del 2017 de Netflix, una película dirigida por Dee Reese, después de ser famosa o reconocida internacionalmente con Pariah, que no sé si es su ópera prima en este punto, sí, y esta viene a ser su segunda película. Sí. Además, la dirección de fotografía, esta película toma notoriedad en ese año, por esa razón incluso yo la veo, por la dirección de fotografía, que es de Rachel Morrison, que es la primera mujer en ser nominada como la dirección de fotografía, pero es mucho más que la dirección de fotografía. Es el retrato, creo yo, de la madurez de una realizadora, una película, o sea, Pariah y Mudbound no se parecen en nada, y es la misma directora, y es la misma directora con más fuerza. Puedes ponerle más fuerza a la primera o a la segunda, como tú quieras. Sí. Como lo que decía Jordan Peele, puedes ver la primera o la segunda y son películas que se sostienen, no son un fallo que tú dices, Dios mío, ¿qué hizo ahora esta persona? No, sí. Es una película completa que yo digo, ya me gustaría a mí dirigir alguna vez una película como esa, y tú lo ves y sientes como orgullo por ese director que en su segunda película hizo una película de ese tamaño. Súper épica, sí, en temas de escala. Para ella es una película muy íntima de lo que serían un coming of age, ¿no? Y un coming out, pues, porque también trata con sexualidad, con el tema de sexualidad y la identidad, la orientación sexual de nuestro personaje. Adepero Duyen, una magnífica actuación protagónica. Y bueno, es eso, una historia pequeña. Y ahora Mudbound es una cosa épica de guerras, de años, de familias. De familia. Eso es lo que a mí más yo creo, no sé, no he revisado sobre ella, pero a mí me conectas con eso. Con la cosa familiar, con la cosa incluso de tu origen, de tu color, por no decir de tu raza. Sí. Que está allí y que te habla de una nobleza, de un grupo de seres humanos que han tenido que, así como minorías en cuanto a la sexualidad o el tema con las mujeres, también con los afroamericanos. Hay una escena, la escena final es una cosa que tú dices, Dios mío, qué maravilloso guión y qué trabajo actoral, o sea, todos los actores a un nivel parejo. La película además esa tuvo otras nominaciones en Mary J. Blige, la actriz, una actriz de reparto. Pero como te digo, para mí es muy completa. Y la adaptación. Sí, del libro. Entonces, para mí es de las películas más especiales que yo incluyo en mi lista. Además que es la única dirigida por mujeres. La única digna de entrar en esa lista. La única mujer que merece. Pero es eso, es por lo lograda que está, esa concepción y esa, como te digo, esa conexión que me lleva, la concepción de parte de la directora y la conexión que me lleva a mí, pensar en ella y en su trabajo y en qué la motivó para, ¿sabes? Plano a plano, cómo llevarnos a esta historia también bastante amarga, durísima, de una época en los Estados Unidos, en Norteamérica. Así es. Y bueno, 2017 es mi año porque yo tengo 5 de esas, bueno, aunque varias las vi en el 2018, pero tienen fecha del 2017. Voy, bueno, con 2 que son muy importantes para mí, que son películas franquicias, son películas comerciales, son películas grandes. Voy con la que considero que es la mejor película de Star Wars, que es The Last Jedi de Rian Johnson. Es una película que es muy completa, en un nivel cinematográfico excelsa por todos lados,
nivel de interpretaciones, y creo que es de un director que supo aprovechar todos los elementos desde del calibre de actores que tenía y la historia que llegó a sus manos y cómo la supo desarrollar. Pues para mí era la historia, digamos, él la centra acerca de qué decisión tomar, pues, o sea, hacia dónde van nuestros héroes, o sea, hacia dónde apuntan cuando tienen el momento crucial, pues, de decidir quiénes son. Y tenemos pues a nuestra heroína Rey en ese momento decidiendo pues quién es ella, más allá de las realidades, de lo que ella está buscando, de sus inquietudes, de saber de dónde proviene. Lo más importante ya para ella en ese punto es hacia dónde va, o sea, qué tipo de persona va a ser ella, pues hacia qué lado va a ir, yéndonos al lugar muy binario de ellos, de la oscuridad y de la luz, ¿no? Y bueno, de lo que implica tomar estos personajes legendarios, darle a Mark Hamill un gran rol, y digamos, explorar muchas facetas de lo que yo considero que es el mejor de los personajes de la franquicia, que es Kylo Ren, Ben Solo, interpretado por Adam Driver, y creo que en él se conjugan muchas cosas que lo hacen un personaje más allá de un villano de cine. Creo que lo hacen un personaje que siempre está lidiando con un dilema moral que escala, digamos, a otros niveles de lo que pudimos ver con Anakin Skywalker. Entonces, son eso. Él tenía como que llevar adelante este legado y construye una película maravillosa que tiene uno de los mejores momentos de diseño de audio, de sonido y de mezcla que nos quitó el aliento todas las personas que estábamos en la sala. Un momento además protagonizado por Laura Dern, que también ha tenido una década maravillosa, pues, sí, como intérprete. Entonces es eso, o sea, son esos momentos. Yo al pensar en The Last Jedi me remito inmediatamente a lo que sintió la sala cuando ese momento puntual ocurre, pues, cuando tenemos ese silencio espacial, pues, en ese momento, y se llenó, fue con nuestro asombro, nuestra expresión de asombro. Entonces, bueno, es una película magistral, maravillosa, que la incluyo y me voy hacia otra franquicia. Y por favor, bueno, no, yo debo decir que no le tengo que pedir perdón a... La del Jedi es la última en... No, la última vamos a hacer la que vamos a ver. No, digo, sabes que estaba como los derechos eran de Lucas y después pasaron a Disney, ¿no? No, Force Awakens de las Jedi son las que ya son de Disney. O sea, esa fue de Disney, fue la primera de Disney. No, la segunda de Disney. Y bueno, la otra que voy a mencionar, el señor Martin Scorsese tiene problemas con las películas de Marvel, pero no con las películas de DC. Esa es la mentira que yo me digo a mí misma, así que por eso voy a nombrar a La Mujer Maravilla de Patty Jenkins, como una de las mejores películas de la década, y para mucha gente decía, pero de verdad, esa película. Y yo lo que puedo decir es que imagínense que ustedes crecieron viendo solamente a un personaje heroico en comiquitas, en cultura pop, siempre era la única mujer, era este personaje. Y tuvimos que esperar hasta el 2017, yo ya mis 30 años, para poderla ver por primera vez en la pantalla, mientras los hombres o fanáticos de Batman han tenido a 200 Batman o han tenido a varios Superman. Nosotras no tenemos, o nosotros los fanáticos de La Mujer Maravilla, solamente tenemos como referente a Linda Carter, que fue una serie de televisión, pero en cine no tenemos nada, y Gal Gadot se convirtió en esa persona que tenía que llevar la tarea titánica de representar, pues, este ícono para muchos. Entonces sí, me conmovió muchísimo ver a ese personaje con el que crecí y que solamente pude ver hasta mis 30 años por primera vez en una gran pantalla, ejerciendo, digamos, sus superpoderes. Además, la manera en cómo lo retrata Patty Jenkins, hablar de sus historias de orígenes y hablar de cómo el personaje, pues, siempre está como en movimientos defensivos o de protección, o sea, como guardiana, no tanto de ataque. Hasta eso era bastante radical. La manera de presentar a un personaje, se habla mucho también en el tema de que cómo los personajes femeninos son presentados en lo audiovisual, y siempre se recurre a lo que se habla del male gaze o la mirada masculina, y es como que él busca como atraer esa mirada, y en esto tenemos un personaje con un atuendo súper mínimo pero en ningún momento se ve cosificada en pantalla, pues siempre notamos su fuerza, y la manera en cómo la cámara
se dirige a ella y cómo la vemos retratada, siempre nos remite a imágenes de fuerza, de atletismo, de valentía, de belleza, pero no está rindiendo pleitesías, digamos, a la mirada masculina, pues no interesa. Y en eso recae la responsabilidad de Patty Jenkins como directora, pues que nos ofreció eso que refrescó muchísimo. Y bueno, la secuencia que se llama No Man's Land, que es ella sola contra los soldados alemanes en plena Primera Guerra Mundial, es una de las mejores secuencias que yo he visto, pues, desarrolladas en ese tema, por toda la carga, pues, simbólica que tenía, pues, ver a una mujer atravesar ese campo y enfrentarse a balas en una época en la que nosotros, digamos, estábamos saliendo a protestar en ese 2017 y no teníamos eso, ¿no? Donde habían tanques pasándole literalmente por encima de la gente. Y bueno, para mí era bien conmovedor ver a Diana agarrar, pues, un tanque y tumbarlo, pues, con sus brazos. O sea, fue algo que conectó conmigo. Hablaban también de visiones de la furia femenina y de cómo se ve en el cine, y ella maneja eso muy bien, pues, o sea, lo canaliza. La actriz Gal Gadot. Sí, Gal Gadot, y el personaje, pues, o sea, está allí, no estaba exenta, pues, a esto. Y esos retratos de furia femenina también son importantes, pues, para nosotros, digamos verlos. Entonces, por muchos aspectos fue una película que refrescó y que, bueno, que nutrió y le habló, digamos, a no solamente a mi niña interna, sino a ese personaje a esta persona que, digamos, ha seguido la cultura pop o la cultura de los cómics o los superhéroes, el cine de superhéroes, pues. Viene próximamente la segunda parte, ¿no? Sí. Además. Entonces te habla de ese éxito también de crítica, de taquilla y de cómo eso que tú mencionas sobre ella, sobre la figura o sea, como que la visión masculina no entra para nada en esto, es totalmente cierto, porque yo no vi La Mujer Maravilla en su momento, la vi después y la veía porque, oye, qué increíble, nadie me hablaba, además de la belleza de Gal Gadot, sino de la película. Bueno, la película está muy bien. Entonces, la primera vez que sale Gal Gadot en escena es realmente impresionante la belleza de ella, pero el personaje, la fuerza del superhéroe, tú te conectas con eso y te olvidas de todo lo demás, aunque, como tú dices, es verdad, la ropa puede que sea hasta sugerente, pero eso va a otro lado. No, y además que nosotros mismos vimos como el cambio inmediatamente, porque en la Liga de la Justicia teníamos imágenes de cómo se le veían a ellas las panties, pues, en la falda. Es así que algo que en Wonder Woman, en todos el largometraje, nunca lo tuvimos que ver, nunca hubo ese punto de vista para enfocar la cámara. Entonces es así como que, bueno, exactamente, hay un male gaze ahí, y la diferencia de cuando hay alguien, pues, tras cámara que está enfocándose en estos aspectos, que no simplemente es para rendirle gusto, pues, a la mirada masculina. Sí. Bien, yo voy a seguir con la parte comercial, ya la 9. ¿Tú llegaste a 9 ya? Con esta. No, ellos son 2. Yo Esa hice trampa. Esa es trampa. No sé. Vas a meterse, bueno, ok. Yo tengo mi película número 9, que es comercial también, es Avengers Endgame. Yo no soy, lo he dicho varias veces acá, seguidor de pero aquí sí perdimos al señor Martin Scorsese. Sí, bueno, Scorsese, yo voy en contra de lo que dice Scorsese, no porque lo deteste a él, no metí Irishman y metí Avengers Endgame. Ni Wolf of Wall Street. Exacto, no, tampoco. Ni Silence. No, es que él tiene de las mejores de la historia, ¿no? Él no necesita esta década porque él tiene Taxi Driver. Avengers Endgame se estrena en Venezuela en medio de apagones totales, una locura en el país. Y nos da como estrés postraumático, se nos ponen a pensar en Marcio Aurilas, así que no, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que creo yo es la grandeza de la película? Esto conectó a que un grupo de gente fuera a las 7 de la mañana a hacer cola a los cines para ver esta película. Y yo dije, no puede ser que esto esté pasando en este momento del país. Y me invitaron, porque no voy a pagar una entrada para eso, porque era una situación tan extraña. Porque guaca la franquicia, guaca. Sí, y yo había visto algunas, pero no todas, y no las disfruto en realidad. Me pasa lo de Scorsese. Pero entonces yo aquí me conecté muchísimo. La vi en una sala de 298 butacas donde no cabía un alma, estaban las 298 personas en la función de las 11 de la mañana. La vi, mi hija, que es pequeña, tiene 3 años, no roncó ni se durmió como pasa cuando graba conmigo. Ella se divirtió viendo la película y yo también, no molestó en ningún momento. 3 horas dura la película. Tampoco molestaste en ningún momento. Yo tampoco la molesté en ningún momento, y la película
hizo llorar a la gente, aplaudir a la gente se reía, 300 personas al unísono en esa energía, es una cosa que hay que vivirla para tú valorarla, o sea, cuando... ¿Cómo? Un parque de diversión. Y yo estaba, no, además que en cuanto a guión, en cuanto al trabajo actoral, todo está correcto, ahí no hay un mal actor, me parece una mala actuación de alguien. No, esa es una película que creo que tiene como el récord del mayor número de nominados al Oscar en una misma película, pues. Estoy hablando en serio. Claro, es verdad. Tienes razón. Pensé que me estaba echando broma, pero es verdad. Por ejemplo, y los directores son solventes en cuanto a su trabajo. Anthony y Joe Russo, ¿sabes? Son directores que creo yo saben lo que hacen y la película lo demuestra. La película además quebró los récords de recaudación en cuanto a números. Sí, exacto. Exacto, ¿no? sin meterle la inflación y todas esas cosas. Pero bueno, costó 300, casi 400 millones y hizo casi 3.000 millones de dólares. Y eso estaba muy bien. Y además la crítica la apoyó. Entonces, tiene el equilibrio y, como te digo, a mí me hizo vivir una jornada de 3 horas. O sea, no hubo intermedio en la función que yo vi. Y la gente estaba a tope, como en un concierto, 300 personas, que no es que sean 3.000 de un concierto, 10.000, pero son 300 todas en la misma onda, de reírse, de llorar, de gritar, de aplaudir, y bueno, la disfruté muchísimo y por eso yo dije, oye, no he visto, ninguna de esas películas la he visto con 300 personas en sala y en esa dinámica, entonces a Avengers le doy yo ese voto de confianza y la meto como mi 9ª película, me queda una, mientras la señorita Ismar busca otras 3 que tiene. Perdón, sí, voy con dos, pero es que en 2017 fueron demasiadas y pedirme solamente una es imposible, voy rápido, las menciono. Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y Lady Bird de Greta Gerwig, o sea, son 2 películas que yo les menciono porque son 2 películas que ilustran para mí 2 cosas que me llaman muchísimo la atención en esa búsqueda pues acerca de lo que significa un director para retratar personajes y también de un guión de cómo construye a los personajes. En Call Me By Your Name tenemos un personaje central prodigioso, pero la película no nos dice que es prodigioso, nos lo muestra. En este caso, pues Elio, interpretada por Timothée Chalamet, lo vemos hablar 3 idiomas, lo vemos tocar 2 instrumentos, es un chico, digamos que te cautiva y te enamora al mismo tiempo que está cautivando y enamorando al personaje de Oliver, interpretado por Armie Hammer. Es como que fácilmente caemos nosotros también en ese hechizo, de la misma manera en como Elio está cayendo en el hechizo de Oliver por su nivel intelectual, por su belleza física obviamente. Entonces bueno, es una película que nos remite, además que la fotografía es hermosa y nos remite a una luz muy nuestra, podría decirse, ¿no? Que en esos momentos, ese verano italiano, se siente ese caribeño. Brillo del sol, sí, se siente como caribeño, se siente como cercano, o sea, me recordaba a vacaciones que pasaba yo en Oriente, o sea, era ese tipo de vibra, ¿no? Tiene actuaciones maravillosas y bueno, eso por ese lado, más que es un gran trabajo de adaptación que se maneja pues allí para construir esta historia, este romance de verano súper sentido y un final y una secuencia final que Dios me ampare y me guarde y me favorezca ese niño y su talento, porque bueno, es así que conmueve al alma. Y bueno, con un Sufjan Stevens manejando de manera magistral los hilos allí con la música que conmueven, y un Luca Guadagnino que bueno, de nuevo, esta también fue su década como realizador, desde I Am Love, A Bigger Splash y luego Suspiria, que admito no la he visto, pero es una película que genera como posiciones encontradas y creo que eso habla bien de él como realizador. Hay gente que la odia, hay gente que la ama, entonces eso siempre hace que a mí me llame más bien la atención. ¿Y que quieres hacer una segunda parte de Call Me By Your Name? Sí. Entonces bueno, él como realizador, excelso, las actuaciones maravillosas también, y bueno, eso, hablé del personaje prodigioso que nos lo muestra, más no que nos dicen que lo es, y entonces voy ahora al otro polo, a un personaje profundamente ordinario y mediocre, pero que quiere ser algo en la vida extraordinario, como lo es Lady Bird de Greta Gerwig. El tema pues obviamente afecta en un nivel personal en distintas capas porque ella lo traslada al 2003 y ese era el año en el que
digamos que casi que yo coincido pues con Lady Bird y su último año de secundaria, ese era prácticamente mi último año también, pues iba a empezar mi primer año en la universidad, o sea, teníamos en edad la misma edad, 17, 18 años. Sí. Entonces, bueno, conecto por ese lado, conecto con Greta Gerwig y un guión que en 90 minutos nos habla tanto de estas relaciones, de esta familia. Y bueno, eso, o sea, fue la conexión con un personaje que no es bueno en nada en particular, pero ella quiere buscar su lugar en el mundo y quiere conseguir algo en lo que realmente sea bueno, entonces ella va a tratar, pues, o sea, todo, va a tratar de actuar en la obra escolar y va a tratar de ser parte de los atletas de matemáticas y va a tratar de ir a una buena universidad cuando las notas no le están dando eso, ¿no? Y su relación con su madre, que es bastante compleja, pues, o sea, porque están viviendo pues este tema, además de que ella maneja, Greta Gerwig maneja el tema de clase, pues es una familia de clase trabajadora, lidiando con uno de los padres, en este caso el papá desempleado, y la mamá, digamos, enfermera, tiene que hacer como todos estos malabares pues para llevarla a casa, y es la idea de que bueno, no siempre la mamá va a estar en el mejor humor del mundo y no siempre va a decir las cosas correctas que podría decir una madre, pero eso no significa que no te quiera y no te ame y que no existe en ella ese afecto maternal, ¿no? Y es una mujer que se equivoca, pues, o sea, se equivoca en no saber a veces expresar o al decir cosas con una dureza más de lo que requería la ocasión, y la vemos pues a ella luchar con eso, ¿no? Es muy puntual porque nosotros vemos a nuestros padres como que son adultos y se suponen que tienen que tener las respuestas a todo y deben saber cómo funcionar en la vida, y ahora que nosotros somos los que estamos en la adultez vemos que no, ellos también estaban internamente tratando de resolver y lidiar con sus conflictos internos, y muchas veces eso implica que van a equivocarse y van a decir lo que van a tratar o referirse con una crueldad más de la necesaria, y desde nuestro lado como hijos vamos a ser muy injustos haciendo exigencias. Entonces esa manera en como ella dibuja esa relación es maravilloso, y cómo la relación se va llegan a un punto de comprensión, y con eso conecto porque efectivamente, bueno, en mi caso muy personal, mi relación con mi madre es maravillosa. Pero fue, o sea, después, o sea, fue la adolescencia. Mi etapa con Lady Bird de conflicto fue cuando estaba como de 10, 11 años, pues, que era justamente cuando mi mamá estaba más ocupada en la parte académica, pues, o sea, no, y allí fue donde fue nuestro choque. Cuando llegué a la adolescencia, digamos que allí se reafirmaron los lazos entre nosotras, hubo como un nivel de comprensión y de afecto, y bueno, ahorita es una cosa ya muchísimo más profunda, ¿no? Y esa llamada final de Lady Bird me dice, ella va encaminada también a ese tipo de relación, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos dibuja Greta Gerwig. Además que las dos actrices de esta historia han sido, ese año hicieron como 2 películas más importantes también en el trabajo. ¿Cómo se llama la chica? Saoirse Ronan, sí, que viene haciendo su carrera a un nivel... Desde niña actriz. Desde niña actriz, sí. Y la mamá no era la que se ganó el Oscar también ese año. No, ganó Allison Janney. Ella estaba nominada, una actriz de teatro, de Broadway, Lori Metcalf. Y sale Chalamet también en tiene un papelito ahí que es muy importante para ella. Claro que sí, como ese niño que le destruyó uno la vida también, claro que sí. Mira, bueno, y ya llegando yo a mi última, sí. ¿Tú tienes una más? Una más. Ok, entonces estamos ahí. Bueno, yo voy a hablar de Parasite, la película de Bong Joon-ho. Yo tenía mira esto, para que te molestes conmigo. Tenía y para que el público no se moleste con nosotros. No lo digo. No. Tenía, ¿qué hago? ¿Meto a Joker o meto a, no? Pero no, ya va, no es un tema de censura. Él a mí me dijo que no le gustaba. Yo le dije, Edgar Roca, ¿tú por qué vas a hablar de películas que no te gustan? Habla de las películas que te gustan. Y yo apenas salí de Joker, yo dije, Joker está muy bien, pero Parasite es infinitamente superior. Uh-huh. Es una película más completa, es un realizador distinto, pues con otra perspectiva, con otro background. Que ojo, ese background no quiere decir que el tipo es arte de ensayo, no, este tipo se maneja
por varios niveles y por varios géneros. O sea, es el multigénero del cine. Tú y yo vimos esta película con 50, 60 personas en una salita y vimos como la gente se reía, le reclamaba a la pantalla, se asustaba, porque entonces era como un suspenso con un terror, con el choque y la cosa analítica que te lleva a pensar sobre los personajes y sobre la historia, la cosa social que él como surcoreano no puede dejar también de analizar, y como un realizador, con un tipo con, ¿sabes? Con ya unas 8 películas encima, sí. Y ¿sabes? De recorrido y pegada internacional. Se gana Cannes este año. Dios quiera podamos en un pocos meses celebrar que se lleve un Oscar a mejor película de habla no inglesa, aunque por ahí... mejor película. ¿Te imaginas? Yo no creo que tanto. Pero si es así, muchísimo mejor. Vamos a ver. Para mí es realmente una de las mejores películas de la década. Pero por bastante. Si me tocara enumerar estas 10 que yo dije y tengo que sacar los sentimentalismos a un lado, yo diría que Parasite, por eso, porque la conexión con ella no va a estas cosas de que si el clima, que si el enfoque de vivencial. Mira, 7 veces que intenté verla. No, es que cuando la vi yo dije, no, esta es una película que va a trascender en el tiempo. Por arriba de Roma, que nos gustó, pero que yo no la puedo meter dentro del listado de 10. Bueno, entonces Parasite es para mí una película gigante y es la película con la que corono este ranking de 10 películas de la década. Bueno, yo cierro con mis películas del 2017, que la vi en el 2018, es Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson tuvo una década maravillosa, fue la década de Inherent Vice, fue la década de Master. En esta nos regala... ¿Y de la del petróleo? No, antes, 2007. 2007. Sí, esa fue 2007. There Will Be Blood. Ajá. Bueno, esta es su reunión con Daniel Day-Lewis en una actuación magnífica, pero esta es, es ese tema de lo que pasa cuando ponemos la lupa en una relación, pues lo que se va revelando del uno del otro. Es una película muy sensual, muy romántica, muy perturbadora en ciertos niveles. Tiene una magnífica debut cinematográfico con Vicky Krieps, que es la contraparte, pues, de Daniel Day-Lewis. Y bueno, es eso, es un romance un poquito distorsionado, pues, en otros niveles, visualmente maravillosa. No podría hablar de director de fotografía porque ya es famoso que él no tenía director de fotografía, sino era un team con el que él trabajaba y se montaba la cámara y grababan en estos espacios, en esta casa, en estos lugares, de este atelier, de este diseñador y su musa, ponemos interrogantes, comillas allí, y bueno, de eso, de cómo las relaciones terminan siendo un tema de compromisos y de secretos y de acuerdos que si los revelas al mundo exterior te pueden juzgar por ellos, pero en ese mundo interno manejan una lógica y un entendimiento entre ambas partes que dicen, esto es lo que nosotros necesitamos para que esta unión continúe y sea fructífera y sea honesta entre nosotros. Pues el mundo exterior no lo va a entender, claro, y nos van a acusar y nos van a juzgar, pero no, para nosotros esto es lo que necesitamos para seguir, pues, para continuar. No digo más porque es parte del gancho de la película, hacia lo que apunta, pero bueno, es eso. Además es un gran director. Quiso hacer un romance y obviamente los romances siempre van a tener un giro allí extraño, que es su toque bien particular. Pues él habló de que la película lo inspiró una época en la que él estaba muy enfermo y su esposa fue muy amorosa con él. Lo cuidó durante toda la enfermedad. Su esposa Maya Rudolph, la actriz y comediante de Saturday Night Live, o su pareja, creo que no están casados, y cuando él se recuperó, ella volvió a estar molesta con él por lo que sea la pelea que tenían antes de que él se enfermara. Y él que, pero ¿cómo? Sí, ya va. ¿Dónde está? Esa fue su anécdota de explicar más o menos cuál fue la no la he visto nunca ella en una peli de él, ¿verdad? Qué raro. Ella tiene tiempo, tiene tiempísimo. Cameo en Inherent Vice. Aparece como una enfermera en una escena. Sí. Bueno, terminamos, lo logramos. Este ha sido el capítulo más largo. Hasta acá.
Exacto. Hora y Gracias. media. Sí. Y vamos a nombrar las películas, son muchas películas que se quedaron por fuera. O sea, en Venezuela se estrenan en promedio 150 películas del 2010 para acá. O sea, tendríamos que hablar de 1000 películas. Y tendríamos que incluir aquellas que no vimos en cine, pues, y yo traté, digamos, de cerrar sí. con unas 2 excepciones allí, pero la gran mayoría, porque fue la regla que me tuve que autoimponer para poder reducir lo que era una lista como de 50 y aún así estaba llorando, pues. El cine es maravilloso, el cine es lo más, como había leído allí a alguien muy querido, y bueno, nada, ha sido grato pues repasar esta década de cine. Espero que lo lleguen hasta el final, hasta la hora y media, y bueno, nos sigan acompañando porque todavía falta otros programas más. Nos queda uno más. Sí es. Bueno, gracias. Chao. Chao.